Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando qué selecciones hasta el momento vienen siendo la decepción en cada una de las confederaciones que están participando para poder clasificar a la Copa del Mundo en Qatar del año que viene, obviamente del 2022. Vamos a estar repasando selecciones que al momento la verdad es que no han cumplido con las expectativas, en muchos casos se están quedando afuera, en otros no están asegurando ya su participación, cuando la realidad es que son selecciones que tienen el plantel y seguramente en una condición en la cual uno podría haber predecido cómo le podría haber ido, seguramente tendrían que estar mucho más cómoda a la hora de clasificar al próximo mundial. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su opinión en los comentarios y su me gusta, que se suscriban al canal activando la campanita, más del 60% de la gente que ve los videos no está suscripta, que tienen todos los links tanto de mis redes sociales como también de los canales secundarios en la descripción y que ahora sí, arrancamos con el video. La idea con el video va a ser ir hablando de cada una de las confederaciones. Vamos a comenzar hablando de Conmebol, obviamente la que involucra a todas las selecciones sudamericanas, que creo que ha tenido varias selecciones que no han estado a la altura hasta el momento. Creo que una, o puntualmente la que más está decepcionando actualmente, es Perú, la selección de Ricardo Gareca, que viene a hacer una muy buena eliminatoria anterior, en la cual después de mucho tiempo logró clasificar un mundial, después en Rusia lamentablemente se irían en primera ronda, buscaban repetir esa hazaña, la realidad es que hasta el momento no lo han logrado, en la última triple fecha arrancaron muy bien ganando a Chile, pero después caerían frente a Bolivia y frente a la Argentina, por lo cual con 11 puntos actualmente se encuentran en la 9ª posición sobre 10 equipos que actualmente la disputan, lo cual obviamente lo deja bastante alejado teniendo en cuenta que los 5 primeros y el quinto recién estaría clasificando a un posible repechaje. Y otra selección que también creo que vale la pena mencionar, más allá que mejoró en la última eliminatoria, hizo el camino inverso al que hizo Perú, es Chile. Una selección que actualmente se encuentra en la 6ª posición con 13 puntos, como notarán están todos muy pegados dentro de ese lote, pero la realidad es que es una selección que venía de perder justamente con Perú, que parecía que ahí perdía todo tipo de posibilidades de clasificar al Mundial, después en las últimas 2 fechas frente a Paraguay, que es otra selección que la verdad es que ha estado bastante más flojo que lo que muchos esperaban, y frente a Venezuela logró sacar 6 puntos, por lo cual se pone a la expectativa, pero todavía está bastante lejos de las 5 primeras que actualmente estarían llegando 4 de forma directa al mundial y la quinta teniendo que disputar un repechaje. Vamos posiblemente a la más interesante, porque obviamente es la que tiene mayor cantidad de selecciones, la que tiene selecciones muy buenas y además un sistema muy pero muy particular, el cual la realidad es que si no salís primero directamente tenés que matarte en un repechaje o repesca interno, que es obviamente la UEFA. La primera que voy a mencionar, y muchos quizás me dirán que no, pero creo yo y entiendo que puede también estar dentro de los papeles de selecciones que hasta el momento no han logrado quizás conformar en cuanto a lo que ha sido su rendimiento en la clasificatoria mundialista, es España. Y paso a explicar. Actualmente tiene 13 puntos, se encuentra en segundo lugar. Como les dije recién, el primero de cada uno de los grupos clasifica de forma directa, mientras que el segundo tiene que jugar partidos mano a mano para lograr una clasificación. Actualmente de esos 13 puntos, 4 fueron victorias, un empate frente a Grecia y una pérdida o un partido perdido frente a Suecia, que justamente es su máximo rival. Actualmente Suecia está primera con 15 puntos. Tiene que jugar 2 partidos que son los últimos 2 en la próxima fecha. Uno va a ser frente a Grecia de visitante, donde justamente ya empató de local. Y el otro que obviamente va a ser el definitivo, posiblemente, que va a ser frente a Suecia. En caso de que Suecia gane su primer partido y España gane también, se van a jugar un mano a mano en el cual España va a necesitar sí o sí ganar la Suecia. Ni siquiera le serviría el empate y la realidad es que es una de las selecciones que también posiblemente mejor equipo tiene y que debería estar mucho más cómoda a la hora de pensar en una clasificación. Siguiendo con otras también de la UEFA, por ejemplo Ucrania es otra que la realidad es que no ha tenido una gran eliminatoria, venía a hacer una buena Eurocopa, actualmente está en el grupo de Francia que es la primera con 12 puntos, Ucrania está segunda con 9, pero la realidad es que actualmente solamente en la eliminatoria de 7 partidos disputados ha ganado 1 y ha empatado 6. Lo cual lo deja con 9 puntos, y Finlandia, que está 1 punto por debajo con 8, y Bosnia, que está 2 puntos por debajo con 7, inclusive están mejor posicionados que él, porque actualmente tienen un partido menos, es decir, Ucrania en la próxima fecha solamente va a jugar 1, mientras que Finlandia y Bosnia van a jugar 2 cada uno. Así que inclusive, más allá de que está complicado poder quedar primero, se podría quedar inclusive fuera de los 2 mejores que automáticamente lo dejaría eliminado del Mundial.
Otra selección que para mí tiene mejor plantel que lo que está haciendo actualmente, y sobre todo en un grupo que no es de los más complicados, es Austria, que actualmente se encuentra cuarta en un grupo donde tiene por encima a Dinamarca, que ya ha asegurado su clasificación, tiene a Escocia e Israel. La realidad es que es un grupo que tranquilamente podría haber peleado con Dinamarca y también tranquilamente podría estar dentro de los segundos, pero la realidad es que prácticamente ya está eliminada. Y otra selección también de la UEFA, que habrá que ver la última fecha que ocurre, pero que actualmente estaría quedando fuera de los dos primeros, es Turquía. También una buena selección que actualmente está tercera en el grupo G. Primero está los Países Bajos con 19 puntos, segundo Noruega con 17, otra buena selección que obviamente con Haaland, con Odegaard ha encontrado un buen funcionamiento, y Turquía con 15, la realidad es que la tiene bastante complicada de cara a los últimos partidos para intentar clasificar a Qatar 2022. En África me voy a quedar con dos selecciones. Posiblemente África sea una de las mayores carnicerías en cuanto a eliminatorias, porque ni siquiera terminar primero en tu grupo te asegura tener que ganarse ya directamente un cupo, sino que después tenés que ir un mano a mano con otro de los primeros para intentar ganar ese cupo. Actualmente creo que una de las selecciones que más está decepcionando es Ghana, que tiene muy buenos jugadores, es uno de los grandes realmente en los últimos tiempos en África, como Thomas Partey, el futbolista del Arsenal, Kudus, el futbolista del Ajax, Sulemana, el futbolista del Stade de Rennes, también Jordan Ayew. Actualmente se encuentran en la segunda posición con 9 puntos. Primero está Sudáfrica, que si vamos nombre por nombre, la realidad es que tiene una selección muy inferior en cuanto a lo que es el plantel, pero justamente cuando jugaron y se enfrentaron, Sudáfrica le ganaría 1-0 a Ghana, por lo cual habrá que ver en las últimas dos fechas qué pasa. Se tienen que enfrentar entre ellos, pero actualmente Ghana estaría quedando afuera. Y otra selección que para mí también tenía bastante más para dar en el grupo que le tocó, posiblemente el grupo más sencillo, es República Democrática del Congo. Una selección que tenía muy fácil la eliminatoria, que actualmente se encuentra tercero por detrás de Tanzania y de Benin, que viene de perder frente a Madagascar, que solamente sumó 3 puntos hasta el momento y fue esa victoria. Una selección mucho más débil que República Democrática del Congo, que tiene jugadores como Cedric Bakambu, que tiene también jugadores como Mbemba y otros jugadores que también juegan en el fútbol europeo, pero que la realidad es que, como les digo, posiblemente en el grupo más sencillo para lograr clasificar, hasta el momento no ha logrado hacer pie. Si nos vamos a Asia, sin duda la selección que hasta el momento más está decepcionando y que hasta ahora estaría quedando afuera del Mundial es Japón. La selección del sol naciente, una de las potencias, podríamos decir, inclusive dentro del continente asiático, que viene a clasificar a los últimos 6 mundiales de forma consecutiva, que además tiene una camada interesante de jugadores como Kamada, que juega en el fútbol alemán, como Tomiyasu, un nuevo refuerzo del Arsenal, como Minamino, jugador que juega en el Liverpool, obviamente también Takefusa Kubo del fútbol español. La realidad es que hasta el momento venía de muy buena manera. En la primera fase había ganado todos sus partidos con 46 goles a favor y solamente 2 en contra, pero actualmente en lo que importa, que es esta última fase, se encuentra en el grupo B en la cuarta posición sobre 6 participantes. Actualmente tiene 6 puntos, producto de 2 victorias y de 2 derrotas. Cayó en la primera fecha sorprendentemente 1-0 frente a Oman y luego perdió contra el puntero e invicto actualmente en su grupo, que es Arabia Saudita, también por el mismo resultado. En esta eliminatoria son 6 en cada uno de los grupos. Los 2 primeros estarían avanzando directamente a una plaza segura al Mundial, mientras que el tercero, que actualmente es Oman, es el que tendría que jugar un repechaje y una fase más. Actualmente Japón en el cuarto lugar automáticamente se quedaría quedando afuera de todo. Y por último, para cerrar, si vamos a hablar de CONCACAF, creo que la selección que actualmente se está quedando afuera y que más sorprende, o al menos más me llama la atención, teniendo en cuenta sus rendimientos previos y teniendo en cuenta que generalmente en CONCACAF es una selección que se hace fuerte, es Costa Rica. La selección de Keylor Navas, hasta el momento en el famoso octagonal que se disputa ahí, que se enfrentan todos contra todos, se encuentra en la quinta posición con 6 puntos sobre 6 partidos jugados, producto de solo una victoria, que además fue frente a una de las selecciones más débiles del grupo, 3 empates y 2 derrotas. Una selección que ha clasificado a 4 de los últimos 5 mundiales. Es cierto también que CONCACAF ha sumado algún que otro contendiente más interesante. Se ha sumado a Canadá con una muy buena selección que normalmente no viene clasificando. También apareció Jamaica, Panamá, que está haciendo una muy buena eliminatoria. Pero como les digo, Costa Rica siempre generalmente por detrás de México es una de las más importantes. Y actualmente en la quinta posición se estaría quedando afuera no solamente de la clasificación directa que otorga los 3 primeros cupos, sino también del repechaje que le otorgan al que termina en la cuarta posición.
Así que no mucho más para decir, finalizado lo que ha sido las fechas de octubre, teniendo en miras lo que va a ser la de noviembre, estas son las selecciones que para mí hasta el momento han decepcionado, entre comillas, o que no han logrado quizás colmar las expectativas que podían llegar a estar depositadas en ellas, teniendo en cuenta sus rendimientos y sus equipos. No mucho más para decir, déjenme su opinión en los comentarios, síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita, yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.